Parte 2. En sus controversias con los doctores de la ley y con los sacerdotes sobre las Escrituras, era intransigente y nunca quedó vencido, lo que exasperaba a aquellos y soñaban con su muerte, de lo que fue avisado por Arimatea y otros, pidiéndole que dejara la ciudad, pues a cada instante se revolucionaba y convenía que para alargar sus días, se saliera de aquel nido de víboras. Jesús no lo hizo de buena gana, pero hubo de obedecer por bien de la escuela escénica. Ya Jesús va de pueblo en pueblo y ejecuta actos simples de poder psíquico-magnético, acompañados de la botánica, para curar enfermos. La ignorancia y la superstición del pueblo empezaron a aclamarlo por lo que no comprendía y ya le seguían algunos deseosos de aprender y acompañarlo. Ha reunido un día un gran número de oyentes y les habló de las cosas que le podían comprender de las doctrinas Vedas, ensalzando la humildad, la mansedumbre, el trabajo y la ayuda mutua, lo que han llamado el sermón de la montaña o de las bienaventuranzas. En esos días, supo que había otro que predicaba el juicio final y anunciaba la venida del Mesías en el Jordán. Acude a sus medios facultativos y ve y oye que es su pariente Juan y que se enlazan ambos en la misión. Desde ese momento empezó a transmitir su pensamiento, telepatía, a Juan, que ya lo tenían por profeta y el mismo Jesús lo predicaba. Es ahora cuando lo van a buscar los escribas para preguntarle si el que clama en el desierto y predica en el Jordán es Elías resucitado. Jesús contestó: la voz es de Juan, mas el espíritu es de Elías y eres tú mayor que aquél. Le interpelaron, porque su maldad buscaba siempre causa de acusación. Pero Jesús les contestó: delante de mi Padre y de nuestro Padre, todos somos iguales y cada uno cumple su misión. Entonces, Jesús se dispone a ir a ver a Juan y deja a sus pocos discípulos, porque no le convenía llevar testigos de vista. El día que Jesús ha llegado al Jordán donde Juan estaba metido en el agua con su extraño traje, fustigaba en tal forma a las gentes, que Jesús oyó cuando los llamó raza de víboras y tembló, porque Jesús conocía mejor que Juan la maldad de los supremáticos y no perdonarían a Juan, ya que a él por mucho menos le había sido preciso abandonar la ciudad. Como la hipocresía era grande, los ablucionistas habían hecho costumbre de que se las diera el profeta, lo que Juan hacía con gusto para así tener más autoridad de reprender, y de Juan el solitario lo convierten en el Bautista, no los judíos, sino Pablo, Saulo, uno de los tantos bañistas que acudían por curiosos. Pero éste, sabiendo que era su condiscípulo, por hablar con él tomó las abluciones. A esto se debe que Pablo, más tarde, al instituir la iglesia cristiana, adoptara el bautismo de agua para entrar en su iglesia, que luego, la católica, lo haría sacramento de necesidad, en lo cual no tiene parte ninguna Juan. Jesús en medio de la multitud entró también a recibir las abluciones y, mirándose frente a frente los dos, en su videncia se vieron y Jesús le dijo: es necesario que hablemos. Y Juan, terminado su sermón, que fue más hiriente que los días anteriores, acaso porque ya veía su continuador o su ayuda, arremetió ese día contra la impostura de los sacerdotes y el libertinaje de los magnates, y la gente empezó a decir: este es Elías, lo que Juan aprovechó para decir: yo vengo a preparar los caminos al juicio y detrás de mí viene el que quita los pecados. No aludía Juan a Jesús, sino al juez que había de venir cuando se cumplieran las profecías. Juan sabía que estaban él y Jesús en la mitad de los tiempos señalados por Isaías. Hasta entonces, solo se había hecho roturar, preparar la tierra, y ellos eran los sembradores. ¿Cómo podrían pretender recoger la cosecha? Por esto, luego, Jesús hizo la hermosa parábola del sembrador. Recibido las abluciones Jesús, sale Juan y se van hacia el desierto, presentándolo Juan a sus discípulos, como maestro y predicador de la misma causa, y combinaron el plan de seguir Juan reprendiendo los vicios a los grandes y Jesús predicando a los humildes.
descubriéndoles los secretos del juicio venidero y anunciar la venida del juez a sentenciar vivos y muertos, prometiendo al mundo el Espíritu de verdad y el reino del Espíritu. Jesús con segura profecía le dijo a Juan: si sigues tan fuerte con tus acusaciones a los grandes, mucho me temo que no volvamos a encontrarnos, pues esos no perdonan nunca. Juan le contesta: hasta hoy me di mucho mis acusaciones, hoy que ya estás tú para continuarme, no transigiré con la maldad, y si caigo, recoge a mis discípulos para que no flaqueen. Jesús se despide y vuelve a Tiberíades, tratando entonces de formar un grupo de discípulos a quienes enseñar los secretos de la doctrina, y es cuando empieza a predicar en parábolas para no ser atajado por los sacerdotes y sus espías, escribas y fariseos que lo seguían, los que en cada curación que se le ofrecía, por el magnetismo, el psiquismo y la botánica, los fariseos apoyaban la ignorancia y el entusiasmo de los curados, propagando los milagros que figurarán como acusación. En este tiempo ha recibido Jesús avisos de su madre que, en su facultad medianímica, veía los peligros de su hijo, y consintió en ir a Nazaret a conocer a sus hermanos, descansar un poco y arreglarse, pues andaba ya hecho una lástima en su vestimenta. Su entrada en Nazaret en esas fechas ocasionó algunas mofas que predispusieron al pueblo contra él, probándose en esto el adagio de que nadie es profeta en su pueblo. Reunido el consejo de familia para disuadir a Jesús de su vida nómada, no lo pudieron convencer. María buscaba todos los medios y le anuncia las bodas de unos parientes en Canaán, pidiéndole que asistiera, prometiéndolo Jesús, pero quería volver a sus discípulos antes, para que no se enfriaran en la fe y porque entre ellos había algunos parientes de los futuros desposados. Jesús concurrió a Canaán, llevando consigo a sus discípulos primeros Juan y Andrés. En las bodas se consumía demasiado vino y había una combinación tendiente a que Jesús se embriagara y saliera casado, y de esa forma formaría familia, y esto acabaría los temores de la madre y sus hermanos. Pero Jesús, cumplido su deber y saludos a los desposados, habiéndoles del deber de unos para otros, se retiró diciendo a su madre: no es prudente mi estancia entre esta gente, capaz de consumir el agua de todas las tinajas si se convirtiera en vino, lo que mal anotado por el calenturiento Juan dio motivo a los intérpretes maliciosos para hacer el milagro de convertir el agua en vino. El plan de María, sin embargo, ha triunfado. Hay allí dos mujeres que se fijan en Jesús, las dos bellísimas, pero una, Susana, hermana menor de Gamaliel, por sus prejuicios de clase, no se manifiesta y queda en el secreto. La otra, pariente de María, menos sabía que Susana pero aún más bella, oye las peticiones de la madre y concierta con ella encontrarse con Jesús, al que invitará a su casa a un festín. Es María de Magdala, que no es verdad que fuera una mujer de vida pública, era una mujer exuberante de belleza y toda ternura, pero que despertó la vista de Jesús su corazón al amor. En el convite, en el que se encontraba también Susana y muchos otros, Magdalena, se descubre en toda su arrebatadora belleza, cubierta con el sin igual manto de su cabellera y rompiendo con todos los atavismos y prejuicios. Se tira a los pies de Jesús suplicando perdón por tal hecho, pero ofreciendo su amor para la seguridad de su vida. Parecerá al estudiante que nos hemos alejado de las causas de la filosofía al seguir esta historia en sus puntos culminantes y verdaderos. No nos hemos apartado, nos metemos de lleno en la verdad filosófica, pues queda abierto al estudio un infinito índice de hechos consumados que conocéis al revés de la realidad, porque fueron por la maldad ocultados unos y desfigurados otros por la concupiscencia. No conocéis a Jesús y es necesario conocerlo para penetrar en su filosofía. ¿Y qué modo mejor que presentarlo en su realidad de hombre, con defectos y virtudes como todos los hombres? Sigamos. Sigue sus prédicas Jesús. Han arreciado los escribas su campaña difamándolo y quieren tentarlo presentándole para que la juzgue,
a una mujer adúltera, previniéndole que la ley la condena a morir apedreada. Jesús les contesta, si entendéis la letra que mata, ¿por qué no comprendéis el espíritu de la ley? ¿Habrá de ser el juez menos limpio que el reo? Pues el que de vosotros esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Esta suprema filosofía, cruda, austera, acusadora, desconcertó hasta el anonadamiento a los escribas, pero no se quedaron conformes, pues ellos no entendían más que la letra, lo que ocasiona la sentencia. La letra mata al espíritu de la ley, sois duros como la letra hecha en la piedra. Lo que comprendieron como ofensa a las tablas de la ley y les replicó, os contentáis con tener la ley en el corazón. Se hace superior a Moisés, objetaron los escribas. Yo fui antes y después de Moisés y no vengo a invalidar la ley, sino a cumplirla. Y llamó Jesús a muchos niños que allí había y no los dejaban acercarse, y dijo a los que le rodeaban, dejad que los niños se acerquen a mí, porque en ellos se graban fácilmente las verdades, porque son corazones limpios. Lo que era despedir a los importunos. Corría la canícula del año 31, y mientras estos hechos de Jesús, el otro hombre, Juan, fustigaba acremente a los magnates. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, aprecia y respeta a Juan. Pero éste reprende a Salomé por su vida ilícita con Antipas, y ésta odia a Juan y consigue la prisión de éste, al que encierra en el castillo. Juan pudo mandar a sus discípulos que avisen a Jesús, y éste lo comunica a sus discípulos, los que se oponen a que Jesús vaya, temiendo que le suceda lo mismo. Pero Jesús les dice, aún no ha llegado mi hora. Pero no quiero acompañarme de débiles y cobardes, y partió, dándose maña para penetrar en la prisión. Jesús trata de idear su libertad, pero Juan ve que nada hay que hacer y se abrazan, entregando Juan a Jesús su herencia en sus discípulos, pero le dice solemnemente, te queda la semilla que yo no he podido sembrar, pero date prisa, Hijo de Dios, que también tus horas están contadas. Y Jesús salió de la prisión, quedando Juan esperando la cuchilla fatal, pero conforme, porque queda un continuador. Jesús quiere hacerse oír de todos y en todo, y se reconcentra en su espíritu y resuenan en sus oídos las palabras de Juan, date prisa, Hijo de Dios, que también tus horas están contadas. Y Jesús, para darse autoridad y prolongar todo lo posible su vida, empezó a llamarse Hijo de Dios y se agitaba en la predicación del juicio venidero, e hizo la parábola de la siega, la separación del trigo y la cizaña y la de la vendimia. Tanto se agitó que se debilitaba demasiado y sintió la necesidad de acudir a su madre, que temblaba por el fin que preveía para su hijo, como lo había tenido Juan. Era el último reducto que le quedaba a María, y ya Jesús en casa, le rodean todos sus hermanos, y el que le seguía a Jesús en orden de edad, Efraín, lo acometió con las palabras de impostor, calumniador, vergüenza de la familia y otros epítetos que podían sublevar al más místico. Pidió cuentas Efraín a Jesús de la deshonra que les echaba a sus padres al llamarse Hijo de Dios, hijo de José y María. Eres como yo, pero tú a nada has ayudado a la casa y ¿aún nos deshonras renegando de nuestros padres? Efraín levantó los puños y descargara su justa ira de buen hijo, si la pronta intervención de María y su hermano Jaime no se pusieran por medio. Y Efraín se marchó como alocado, diciendo, ¿por qué nos deshonras andando como vagabundo? ¿Por qué no cumples la ley formando un hogar y demostrarás que eres maestro? Jesús, viendo marchar a su hermano, le dice, ¿quién te ha dicho a ti que no cumplo la ley? ¿Acaso sabes tú que sea más grande la familia del hogar que la del universo? Yo te agradezco la ayuda que has prestado a nuestros padres y nuestros hermanos, pero cada uno tiene un deber, tú cumples el tuyo, yo cumplo el mío. Jesús, rodeando la cintura de su madre y descansando su cabeza sobre el pecho, la llevó a un rincón del jardín, donde desahogó su dolor, y mirando al fugitivo Efraín, decía, pobre hermano mío, otra oveja más que habrá que recoger, te perdono.
María manda a su hermano a que vuelva a Efraín, porque ha llegado el momento de la última deliberación y acuerdo. Jesús oye los consejos de su madre, pero éste le dice que ya no es posible retroceder sin deshonra del hombre y sin una pérdida irreparable de la causa que defendía. María entonces pregunta en autoridad a su hijo: ¿estás convencido de tu misión? Sí, madre mía. María tomó una resolución suprema, y llevando a Jesús a sus hermanos, se paran oyendo al tío Jaime defender con calor las doctrinas de su sobrino, porque, decía, si tienen el valor de sublevar un pueblo, es porque ellas apoyan y defienden los derechos del pueblo. Efraín ya no encuentra razones pero aún ataca, pero ¿por qué se llama hijo de Dios? Jesús se adelanta y le dice: yo y todos los hombres que cumplen la ley del Padre, tienen derecho a llamarse su hijo, yo la cumplo. María corta toda discusión y dice: Jesús tiene razón por la doctrina que sostiene, de la que está convencido, y al convencido, no se le puede volver atrás. Yo apoyo su misión y solo tengo que hacerle una petición. Todos quedaron estupefactos ante esta decisión. María ha tomado en su regazo al menor Jaime, que recién cumplía 20 años, y dirigiéndose a Jesús, le dice: puesto que eres maestro y estás convencido de tu misión y tienes discípulos, tu hermano menor no tiene quien lo enseñe y ya el taller poco puede dar, desde que sus hermanos, cada uno ha creado su hogar. Tómalo y llévalo contigo, él concentra todo mi amor, porque cerró mi maternidad y mi pensamiento en él. Será también sobre ti, pero aceptarás también a mi hermano, vuestro tío Jaime, que tenga de vosotros el cuidado que yo no podré tener. Jesús abraza a su madre y todos se confundieron abrazados, presenciando el universo aquel cuadro de la más sublime abnegación que madre alguna haya podido tener. Solo Efraín, el duro de corazón, no pudo soportar aquella escena, prólogo de la regeneración humana, y marchó blasfemando. Jesús acepta el ofrecimiento y descansa unos días, mientras se hacen los preparativos para ponerles todo lo más posible, y encarga a Jaime que avive el amor en la Magdalena, por si es posible que forme hogar Jesús para librarlo de la muerte, y si no, que la tenga al corriente de cuanto suceda y que no deje al pequeño nunca, y pida a la larga parentela que les ayuden en todo, lo que explica que Jesús estuviera casi a diario de convite. Ahora ha triunfado la ley. Sale aquel grupo humilde, pero que es en verdad la misión del Padre, a plantear la ley de libertad, a condenar los dioses, a derribar la esclavitud. Jesús es la voz, pero Jaime es el legislador que va a ser testigo de que se cumplen los decretos del Padre, y en caso necesario, asumirá por entero la misión. Jaime: ya estamos en el teatro de los hechos otra vez y vamos a asistir a una escena trágica. La apoteosis será 19 siglos más tarde. Jesús ha vuelto repuesto de cuerpo y más fuerte en espíritu, obra curaciones y crece su nombre tanto como exaspera a los sacerdotes. Los escribas lo asedian a preguntas de toda laya y le conminan a que diga si él es el Mesías prometido. Él contestó: yo soy el camino, cualquiera que andaré por mis senderos, llegará a la vida eterna. ¿Entonces tú eres el Mesías que esperamos? Le preguntaron y contestó: ¿para qué queréis que lo sea si no me recibís? Yo vengo en nombre de mi Padre y no me queréis, por eso no aceptáis mi doctrina, pero otro vendrá, y aquel, sí lo recibiréis, mas en aquel día serán cumplidas y pesadas todas las cosas, y el Espíritu de verdad descenderá y justificará mis palabras. Hablas como profeta, le replicaron, y contestó: todo el que tiene luz puede ser profeta, pero en verdad os digo, que estas cosas pasarán cuando las habréis olvidado. Pero yo repetiré mis palabras y entonces os sorprenderá el juez como ladrón de sorpresa. Este era el punto capital de la misión de Juan y Jesús, y ya queda cumplido. Ha triunfado la ley una vez más. Jesús debía entonces ya
o esquivar la acción de sus enemigos, o afrontarla decidido, hasta la muerte. Trató de lo primero, pero no lo podía conseguir en aquella tierra de víboras. ¿Y cómo emigrar dejando a sus discípulos débiles que dejarían morir la semilla? Entonces se dedicó a enseñarles los secretos e instruirles en la predicación y se trasladaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea sin poder fijar hogar. Esa es la presión de las religiones, cuando cuenta con pueblos esclavizados por la superstición e ignorancia. Jesús se veía ya acorralado, porque el pueblo se había sublevado muchas veces por causa de su prédica. Pero aún necesitaba dar el último apóstrofe, dentro de la ciudad, para lo cual necesitaba fuerza y consejo que no se lo podían dar los hombres, desde que Juan no vivía. Entonces acude a sus armas facultativas, toma a su hermano Jaime, a Juan y Pedro y subió al Tabor, retirándose del barullo. Allí se reconcentra y llama a consejo a Elías y Enos. Jesús, en su fuerza psíquica, deja salir de sí su aureola fluídica que ilumina a su persona y presta materia a los espíritus de Elías y Enos, con los que conversa, recibiendo consejo y valor, y ya sabe que su sentencia está dada, pero que puede defenderse y tomar el templo y reinar aún, si así lo quiere, cosa que no comprendían los discípulos que veían la transfiguración y las figuras de Elías y Enos materializados. Este es el único hecho visible que la ignorancia podría llamar sobrenatural, pero es todo lo material y natural que podáis pensar y es producto de una causa natural y material también. Su ley está en las del magnetismo psíquico, pero solo pueden operarlo los que tienen facultades medianímicas, y antes ya se registra el caso de Moisés. Pero hoy tenemos tomos completos de tales fenómenos fotografiados y es del todo científico, por lo que no hay nada de milagroso ni sobrenatural. Ha dado Jesús cuenta a la cábala de su conversación con Elías y Enos, y la escuela escénica idea la forma de dar cumplimiento, procurando la toma del templo y poner en el trono a Jesús, que tanto partido tenía entre el pueblo. La escuela escénica cuenta entre sus adeptos al príncipe de Ur, ciudad no rendida a los romanos en la Caldea, porque los romanos mismos la respetan por ser la cuna de Abraham, cuyo príncipe empezó a formar ejército para cuando fuese la hora. Cuando nadie lo pensó, sabiendo que los sacerdotes y los escribas estaban en la sinagoga, se acercó y dejó a sus discípulos a las afueras, que se ocultaron en casa de Rahab. Se entró Jesús en la sinagoga sembrando el pánico entre los doctores, escribas y sacerdotes, que trataron de echarle mano, pero el pueblo lo rodeó y Jesús los trató con la galantería que merecían sus enemigos, llamándolos sepulcros blanqueados, manada de puercos, vil majada de esclavos encadenados de noche, caterva de ladrones del trabajo y la conciencia. Yo predico el progreso, un reino que no muere, la libertad del espíritu para la libertad del hombre y el amor para la paz de los hombres. Me perseguís, me cerráis las puertas del templo, pero no podéis cerrar las del campo libre y las plazas públicas, y os acuso de vuestras acciones. Se levantaba ya la gran marejada que corría a los escribas. Jesús llamó al pueblo y les dijo: no es esa la guerra que predico, yo predico el amor de hermanos, y la muerte no castiga al delincuente, sino el mostrarle la fuerza de la doctrina. Puede decirse que este es el último sermón de Jesús. Jerusalén se convulsionó y los sacerdotes se convencieron que por el camino de la justicia no podrían quitarse del medio a Jesús. Pero juraron los sacerdotes crucificarlo y buscaron el medio de la intriga por cualquier medio. Salió Jesús de Jerusalén y sus discípulos le salieron al encuentro imponiéndole de cuanto habían oído de crucificarlo. El tío Jaime llamó a María a Jerusalén. La samaritana, que se metía por todas partes, sabía todo y sorprendió el primer conciliábulo de los escribas con Judas Iscariote, el que amaba mucho a Jesús, pero estaba celoso de que el amor del Maestro se significara más en Juan, y esto lo predisponía. Llegó María alarmada,
corriendo los caminos hecha una lástima, sin poder alcanzar a Jesús, que tenía que estar en constante movimiento esquivando la persecución, hasta que fuera ordenado. A María la encontró la samaritana, y conocida, la condujo enferma a casa del gobernador, donde servía.